que el homenaje que le ha rendido a las víctimas de lo que significaron las protestas de los años 2022 y 2023. Se le ha dado cuenta de cada uno de sus nombres durante esta misa. Bien. Ahora escucharemos la homilía de Monseñor Carlos Castillo. Una homilía que tiene una particularidad porque se va a referir en parte a la encíclica de Papa León XIV. Así es, hará referencia a Magnificat Humanitas. Escuchemos a Monseñor Carlos. Querido pueblo peruano, hermanos y hermanas, el 28 de julio de 1821, hace 205 años, se sentía que el pueblo peruano que caminaba en las tinieblas del dominio vio una gran luz con la declaración de la independencia por el general San Martín, que además hizo referencia a la justicia de su causa que Dios defiende. Más tarde, en 1823, nuestra primera Constitución, literalmente y en forma preciosa, manifestó en su artículo primero: todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo forman la nación peruana. Hace 200 años, el 28 de julio de 1826, la nube de la dictadura opacaba nuevamente nuestro horizonte con la imposición de una constitución vitalicia, tentación en la que cayó nuestro segundo libertador, Simón Bolívar, pero que gracias a la esperanza de nuestro pueblo de vivir en libertad y democracia, duró solo 49 días. Esa constitución vitalicia violaba el artículo segundo de la primera Constitución. Esta nación es independiente de la monarquía española y de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. Nuestro Perú, hermanos y hermanas, es todavía una promesa en proceso de cumplimiento. Así lo fue el pueblo de Jesús, el pueblo de Abraham, al que Dios promete bendecir y acompañar siempre en su camino, y que, como sabemos, pasó por tantas vicisitudes y requería de una respuesta en cada momento. En general, todo pueblo debe elaborar respuestas políticas. Por ser humano, todo pueblo debe buscar también respuestas éticas. Pero si además es pueblo creyente, también ha de buscar respuestas desde su fe, que sean respuestas más hondas, espirituales, que refuercen las respuestas éticas, morales y actitudes humanas que favorecen al bien común de todos y nos eduquen a los ciudadanos a una actitud de superación de todo interés propio que pudiera degenerar en mezquindad y destrucción para los demás y abrir paso al bien común. Hay quienes quisieran que la Iglesia no cuestione los desvalores humanos que destruyen la realidad política. Quisieran que se calle, pero curiosamente esas mismas personas muchas veces quieren usar la religión para su posición partidaria y así obtener votos y aceptación. El Papa León ha dicho con toda claridad en su reciente encíclica Magnificat Humanitas: en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano e injusto. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros, los cristianos, alzamos los ojos hacia el Dios que se hizo carne, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, en Jesucristo. Esa magnífica humanitas encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer hacia la plenitud. Y hoy, como bien se ha dicho estos días, estamos en una situación catastrófica.
no tanto por los indicadores económicos, sino porque la condición humana y su dignidad está en sumo peligro. Una tragedia humana y social donde los diversos grupos de intereses buscan que prime su ambición de enriquecimiento ilícito y de poder absoluto, tanto que existen ya vigentes dictaduras que se ramifican subrepticiamente. Esas oscuridades catastróficas han sido generadas de manera diversa desde la base de la sociedad y desde el mismo poder, y han infiltrado las instituciones, incluso la Iglesia. Y tienen operatividad incluso desde países denominados desarrollados, que mediante un sistema de control total fundado en la tecnología, van arrasando con hermanos nuestros en diversas partes del mundo. Una tendencia mundial a disolver la democracia y a favorecer la dictadura se yergue sobre el mundo, y la varita mágica para desatarla sigue siendo la absurda promoción de las guerras, detrás de las cuales está la desatención, la marginación, la condena a la miseria, al hambre, a la pobreza, a la mayoría de la población mundial, considerada población sobrante, y a la desaparición y muerte de amplios sectores populares, y a la búsqueda de invasión y repartición de sus territorios, con la consecuencia destrucción de soberanías logradas con el martirio de nuestros pueblos. Personalidades y grupos arrogantes, de mucho dinero y poder, pretenden repartirse el mundo como botín, cambiando el mapa mundial. Nuestra catástrofe no se puede separar de esa catástrofe en la que ha entrado el mundo. Y por tanto las cosas se pueden comenzar a resolver con actitudes de fondo y pacíficas que ya están promoviéndose en todos los pueblos. Reconciliación con justa y precisa restitución. Pacificación, como la llama el Papa, desarmada y desarmante, sin guerra, y con esfuerzo diplomático a nivel mundial. Neutralización de toda iniciativa agresiva usando medios democráticos. Reformas para impedir la generalización de la violencia terrorista o violenta desde grupos subversivos o desde la impunidad de ciertos estados. Muchas desgracias nos siguen ocurriendo ante la diversidad de grupos de variada índole, como el sicariato y la extorsión que sacuden nuestra seguridad, imponen la violencia que atraviesa nuestra vida cotidiana y se ejerce desde diversos sectores del poder. Intereses mezquinos pululan por todos lados, lenguajes, prejuicios y desprecios, ambiciones y celos nos corroen. En nuestra América Latina, impulsos colonialistas y autoritarios hacen que corramos el riesgo de volver a un pasado que desdice las dos palabras iniciales de nuestro himno. Somos libres, y el deseo de nuestra responsabilidad, seámoslo siempre. Renovar este voto solemne que la patria al Eterno elevó hace 205 años es el sentido profundo de esta fiesta patria, en la que tiene un lugar especial nuestra fe cristiana mediante esta celebración eucarística. Como se ha mencionado, hace 200 años la situación catastrófica también se presentó con aquella que hemos recordado, Constitución vitalicia. Recordemos esto porque vivir en independencia, libertad y democracia como pueblo peruano pasa por momentos muy gratos, pero también por largos nubarrones, como el de este tiempo que muy claramente ha sido caracterizado como catastrófico. Por lo que venimos a orar a Dios para que con su inspiración podamos afrontar y resolver pronta pero profundamente esta catástrofe, que no consiste solo en ser un país dividido, sino sobre todo un país maltratado. Por ello, recurrimos hoy al Evangelio de la fiesta de María, Nuestra Señora Reina de la Paz,
que celebramos cada 28 de julio. El Evangelio nos permite cada año, como pueblo creyente, tratar de contribuir desde la fe a recuperar el sentido de nuestra unidad como República Peruana y el sentido profundo de nuestra existencia como Perú, constitutiva y constitucionalmente provincial. Asimismo, nos permite entrar en un proceso de conversión que nos ayuda a todos a reconocer nuestros límites, pecados e incluso delitos, y a entrar en un proceso rectificador y reparador. Por eso se trata de escuchar a Dios y no usar a Dios para esconder nuestras ambiciones. No pueden servir a Dios y al dinero, decía Jesús. Hoy, ante nuestra catástrofe actual, conviene ir a los fundamentos bíblicos que nos animan. La luz que le brilla al pueblo en medio de las tinieblas en que camina es el don de un gobernante que introduce la alegría. Ese gobernante que viene como un don de Dios en los evangelios es Jesús, que no es un gobernante político, sino un realizador de la fuerza reinante de amor gratuito de Dios mismo, comunicada y transparentada por su presencia encarnada en la historia de su pueblo. Y aquí la belleza de la presencia de ese Dios en el texto del Evangelio de Lucas que acabamos de proclamar. Es una presencia realizada a través de dos mujeres que se hacen entre sí gestos sencillos, pero de enorme significado para salir de la tiniebla, de las sombras, de la oscuridad, es decir, de la situación catastrófica que también ahora nos acecha. La primera mujer es la jovencita María, de la familia de David, que estando en Nazaret de Galilea, recibió el anuncio del ángel de que ella, por su aceptación, sería fundamento para cumplir la promesa hecha a David de que un descendiente suyo sería llamado Hijo de Dios. El sí de María, sin conocer varón, permite la venida fecunda del Espíritu, del Dios de lo imposible. María también escuchó decir al ángel Gabriel la noticia de que su prima Isabel hacía 6 meses que había también salido encinta de su esposo Zacarías, siendo tan anciana, cosa también difícil. Gracias al ángel Gabriel, María comprende e Isabel percibe en María un cambio fundamental del orden de las cosas. La reina madre está ahora sirviendo a una mujer débil y mayor. Los grandes y poderosos ahora están para ponerse en camino de la justicia hacia los maltratados, ignorados, asesinados, marginados y despojados. Todos aquellos a los que Dios no olvida, aunque algunos quisieran borrarlos de la historia. Este texto constituye el fundamento de la reparación de un país que, como el nuestro, necesita superar su catástrofe de inhumanidad. Hermanos y hermanas, en este momento asiago y extremo para el mundo, para nuestra América y para nuestro pueblo peruano, abandonemos la mezquindad de pensar solamente en nuestros desarrollos individuales y del grupo al que pertenezcamos, para procurar el bien común de todos y todas. Como dice el Papa León en Magnificat Humanitas, en la era de la inteligencia artificial en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelando en plenitud en Cristo, y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. Un proyecto aniquilador de la humanidad no puede ser aceptado en nuestra patria
sustituyéndolo por eficacias inhumanas que solo ven la ganancia y atribuyen todos los males a los más pobres. La promesa de nuestra nación, integrada por todas las provincias del Perú, no puede ceder ante tanta ambición y tantos planes macabros. Nuestro Dios nos quiere solidarios y justos, no con la reconciliación meliflua y para tapar los males que hemos hecho con besitos y abracitos, sino con reconciliación que, viendo claramente las injusticias que hemos cometido, sepa hacer justicia y restituir a todos los perjudicados por la catástrofe de estas décadas, y a la cual nuestra inacción y nuestros prejuicios, nuestros desprecios y nuestras presunciones, nuestros complejos y nuestras rabias han contribuido. Por ello, con la lucidez de María, ante la permanente presencia de Dios en la historia de la tragedia de su pueblo, y con las mismas palabras esperanzadoras de su canto, que comunica lo esencial de la misión de su Hijo Jesús y la nuestra, como creyentes, asumámoslo hoy ante nuestra catástrofe peruana como nuestro camino de conversión de todos, y en especial de los que tienen mayor responsabilidad, comprometiéndonos a corregir y revertir todo el mal que hemos hecho, restituyendo todo lo posible a las víctimas de tantos daños realizados. Por eso me permito pedirles ahora que con María, con la fuerza de su canto, podamos todos repetir su oración conforme les doy las frases. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la condición humilde de su esclava. Porque se ha fijado en la petición humilde de su esclava. Y desde ahora me proclamarán dichosa todas las generaciones. Y desde ahora me proclamarán dichosa todas las generaciones. En realidad, el poderoso hizo obras grandes por mí. En realidad, el poderoso hizo obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su nombre es santo. Y su misericordia llega de generación en generación. Y su misericordia llega de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo. Desplegó la fuerza de su brazo. Dispersó a los soberbios. Dispersó a los soberbios. Derribó a los potentados de sus tronos. Derribó a los potentados de sus tronos. Y encumbró a los pobres. Y encumbró a los pobres. A los hambrientos llenó de bienes. A los hambrientos llenó de bienes. Y a los ricos despidió vacíos. Y a los ricos despidió vacíos. Socorrió a Israel su siervo. Socorrió a Israel, acordándose de su misericordia, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, como había prometido a nuestros padres, favoreciendo a Abraham y a su descendencia por siempre. viendo a Abraham y a su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta ha sido la homilía en esta misa Ite Deum que ha realizado el cardenal Carlos Castillo, diferentes aspectos. Ha empezado por un recuento histórico en cuanto, por ejemplo, a la Constitución, pero también ha señalado muchos pensamientos como que debemos entrar en un proceso reparador y rectificador y se debe servir a Dios y no al dinero, lo que ha dicho. Así Bajo es. la intercesión de Santa María, Reina Haciendo de la Paz, referencia a Magnífica presentemos nuestras Humanidad, oraciones la a nuestro carta Padre encíclica que ha Dios. escrito el Papa, por el nos romano llama pontífice, a la su santidad, reconciliación, Papa al León perdón XIV, y a caminar para que juntos Dios de le conceda manera siempre honesta la gracia de y conducir con correcta. fidelidad, sabiduría y fortaleza a la Iglesia a él encomendada. Roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor. por nuestro arzobispo el cardenal Carlos Castillo Matasoglio, por todos los obispos del Perú, para que como sucesores de los apóstoles difundan el Evangelio de Jesucristo en todos los rincones de nuestra patria. Roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor.
por los gobernantes, por todas las autoridades que tienen la responsabilidad de guiar al país para que fomenten la paz, la unidad y el desarrollo en un espacio de justicia, libertad y amor a la verdad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se encuentran enfermos y quienes sufren tribulaciones, para que encuentren en Cristo la fuerza necesaria para hallar consuelo a sus dolores. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y por todas las familias peruanas, para que contemplando la palabra de Dios en una fecha como hoy, todos experimenten la unidad y la fraternidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre misericordioso, benignamente las oraciones que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos preparamos para la Eucaristía con el ofertorio en el cual se entonará el Hanan Pacha, Kusikuini, Alegría del Cielo, himno procesional en quechua, compuesto para las festividades de la Virgen María antes de 1622 y publicado por primera vez por Juan Pérez Bocanegra en Lima en 1631. Además, es la primera obra polifónica compuesta y publicada en América. Escuchemos a la Orquesta Sinfónica y al Coro Nacional. Purificando el altar, que es un ritual propio de la misa antes de la Eucaristía. Entramos entonces en la liturgia eucarística y esto, digamos, hay que resaltarlo con respecto a la transmisión de TV Perú desde la Catedral de Lima, la misa y Te Deum con ocasión de los 205 años de independencia del Perú, con la presencia del presidente José María Balcázar y representantes de los tres poderes del Estado y de instituciones del país. Vamos a continuar con esta transmisión a partir de lo que viene de la misa y de lo que significa luego el Te Deum. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, hermanos, este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por tu misericordia, Señor, y por la intercesión de Santa María Reina, esta ofrenda nos alcance la gracia de trabajar unidos por la paz, para edificar una sociedad digna del nombre cristiano, por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, Reina de la Paz, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por eso los ángeles alaban tu gloria y te adoran todos los pueblos, y así permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con mi hermano Carlos, obispo de esta iglesia particular de Lima, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos, Padre, especialmente por todas las víctimas de la extorsión, del sicariato, de los robos y la violencia que vive nuestro país. Esa inmensa cantidad, cientos de peruanos asesinados. Y también te pedimos, Señor, por los que sabemos reconocer por sus nombres y que en estos años han sufrido la muerte. Jordan Inti Sotelo, Jack Brian Pintado, Eduardo Mauricio Ruiz, denominado Truco, Beckman Romario Quispe, David Atequipa Quispe, Roberto Pablo Medina, John Eric Enciso, Wilfredo Lizarme, Cristian Alex Rojas, muertos en Apurímac, Miguel Arcana, Javier Candamo, muertos en Arequipa, Carlos Guamán Cabrera, muerto en Cusco, muerto en La Libertad, Remo Candia Guevara, muerto en Cusco, Edgar Prado, Josué Sañudo, Clemer Fabricio Rojas, John Henry Mendoza, José Luis Aguilar, Luis Miguel Urbano, Raúl García, Christopher Michel Ramos, Leonardo Anco, Jonathan Alarcón, muertos violentamente en Ayacucho, Jonathan Tello, Diego Galindo, Rolando Fernando Barra, muertos en Junín, Marcos Samillán, Cristian Mamani, Reinaldo Yaquita, Roger Cayo Sacaca, Edgar Guaranca, Yamilet Aroquipa, Nelson Uber Pilco, Gabriel Omar López, Rubén Fernando Mamani, Eber Mamani, Héctor Quilla Mamani, Heder Jesús Luque Mamani, Paul Franklin Mamani, Brian Apaza, Elmer Huanca, Giovanni Yanes, Marcos Quispe y Elliot Cristian Arizaca, muertos en Puno. Te pedimos que así como han padecido ya la muerte de Jesucristo, participen contigo en la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
esperanza y de alegría. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó, la oración del compartir nuestro pan. Digamos con esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Te pedimos, Señor Dios nuestro, nos favorezca la santa intercesión de la siempre Virgen María, Reina de la Paz, para que, liberados de todo odio y de toda violencia, vivamos en fraterna unión los que hemos sido alimentados con el pan de la unidad por Cristo nuestro Señor. Pido a mis hermanos obispos que junto conmigo hagamos la bendición a todo nuestro pueblo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, sobre todas, tanto las autoridades como todo el pueblo peruano, y esa paz permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir llevando la paz. Demos gracias a Dios. Feliz 28 de julio para todos los presentes y para todo nuestro país. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Dice el último párrafo del Te Deum, y que ha sido entonado concretando la misa y Te Deum. Se van a despedir el cardenal de las autoridades presentes, del presidente José María Balcázar, del presidente del Senado, Miguel Torres, de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, mientras que Kelly Montoya, que es la directora del Archivo Obispal, nos da sus últimos alcances con respecto a lo que ha significado esta misa y Te Deum. Así es, pues estamos escuchando a quien nos ha acompañado durante toda la ceremonia litúrgica, al coro y a la Orquesta Sinfónica Nacional, que están cantando la Aleluya, mientras se desplazan las autoridades eclesiásticas y Monseñor Carlos se acerca a despedirse del presidente Balcázar como de su esposa, acompañados del deán del Cabildo de la Catedral y un canónigo de la Catedral. Así es, estamos observando vivo y en directo en esta transmisión de TV Perú, que ha llevado a sus hogares y a todos los lugares del Perú y del mundo donde se encuentra un peruano esta misa y Te Deum con ocasión de los 205 años de la independencia de Perú, momentos en los cuales el cardenal Carlos Castillo se despide de las autoridades, de los diputados y senadores, destacando el recuerdo y el homenaje que le ha rendido a las víctimas de lo que significaron las protestas de los años 2022 y 2023. Se le ha dado cuenta de cada uno de sus nombres durante esta misa. Bien, Kelly Montoya se retira entonces el cardenal, mientras que también lo hace el presidente José María Balcázar, acompañado de su esposa. Y podemos decir que esta sería la última actividad oficial del presidente de la República, quien se retira acompañado de los
notas de lo que es la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Música Católica. ¿Algo más? Sí, acompañan al presidente, el deán del Cabildo, como administradores de la catedral, de la Basílica Catedral de Lima, lo acompañan, así como lo recibieron. Presidente José María Balcázar. Vamos a ir concluyendo esta transmisión desde la Catedral de Lima, la misa de Edén, y vamos a también a darle la alternativa a nuestros colegas que en este despliegue periodístico y técnico estamos llevando los detalles de esta misa y te debo. Presidente en funciones, José María Balcázar, está abandonando la catedral. Precisamente, eso es lo que estamos. Se van a rendir honores al señor José María Balcázar Celada, presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Honores de acuerdo a su investidura.